Saludos con todos. Mi nombre es la licenciada Beatriz Tesen Meléndez. Soy obstetriz de profesión. Además, he sido profesora de farmacología experimental en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y soy egresada también de la Universidad Enrique Guzmán y Valle en la carrera de Educación en Ciencias Biológicas. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy interesante, que son las esencias naturales. ¿Pero qué son las esencias naturales? Son una mezcla de sustancias aromáticas que dan el olor característico de cada planta. Cada una de ellas son oleosas, son muy volátiles, solubles en aceite y algunas en alcohol. Están presentes en cada parte de la planta, por ejemplo, en sus hojas, en sus tallos, en sus raíces, en sus flores y hasta en sus frutos. Estas van a ser extraídas por diferentes procesos bioquímicos. Uno de ellos puede ser por destilación de vapor de agua o etanol. La diferencia con los aceites esenciales es que los aceites esenciales llevan en sí misma la huella del vegetal. Es decir, su concentración es mucho mayor. Y esta concentración hace que sus propiedades de las plantas ejerzan mayor función para el tratamiento de muchas enfermedades. Es por ello que muchos de nosotros, profesionales de la salud, empleamos terapias alternativas como la aromaterapia para hacer uso de estas esencias. Es necesario ver que la extracción de estos aceites esenciales sea de una forma correcta, pura, y se ha extraído de forma extremadamente concentrada y respetuosa. Antes de elegir una esencia necesaria para algún tipo de terapia, es importante saber dos cosas importantes. Cada esencia tiene varias propiedades y estas pueden ser utilizadas para distintas terapias. Además, un segundo componente importante, que para un mismo propósito podemos utilizar una o varias esencias diferentes de diferentes plantas. Es muy importante conocer las propiedades de cada una de estas esencias a la hora de elegir una para un fin determinado, especialmente cuando son poblaciones tan vulnerables como gestantes y niños. Siempre debemos de adquirir aquella que se ajuste mejor al deseo que queremos conseguir, es decir, a cuál dolencia debemos de tratar. Una esencia aromática se diferencia de los aceites esenciales en el valor comercial que se presenta. Hay numerosas esencias que se fabrican, las cuales se han identificado más de 400 componentes químicos que son muy ampliamente utilizados. Junto con ellos podemos ver los terpenos, los compuestos oxigenados como alcoholes libres o de forma de ésteres, aldehídos, cetonas, fenoles y demás. Para tener una noción de cómo extraer y cómo clasificarlos, todos estos compuestos, vamos a dividirlo en dos clasificaciones importantes. Uno, por su consistencia y dos, por su naturaleza. Empecemos con la primera, por su consistencia. Se dividen en esencias fluidas, como por ejemplo las esencias de romero, de la menta, la savia, el limón, la albahaca. Bálsamos son esencias más espesas, poco volátiles. Ahí tenemos, por ejemplo, los bálsamos de Copaiba, el bálsamo de Tolú y demás. Oleoresinas.
que tienen el aroma de las plantas en forma muy concentrada. Son típicamente líquidos, muy viscosos, sustancias semisólidas, más aún que los bálsamos. Por ejemplo, tenemos ahí al caucho, al chicle, a las oleoresinas de páprica, la pimienta negra y demás. Los concretos se obtienen de plantas aromáticas frescas por extracción con solventes apolares, es decir, los hidrocarburos. Generalmente se obtienen de flores o de cogollos florecidos, aunque también se pueden obtener de algunas hojas. En el caso de los absolutos, son productos de conversión de concretos, es decir, de los anteriores, y se da por la extracción del etanol. Una vez completa esa disolución, los absolutos se refrigeran a temperaturas de -5 a -10 grados. A estas temperaturas, las ceras se precipitan y pueden removerse por filtración. Dijimos que habían dos clasificaciones. La siguiente es por su origen. Se clasifican en naturales, artificiales y sintéticos. Empecemos con los naturales. Se obtienen directamente de la planta y no se someten posteriormente a ninguna modificación físico-química ni química. Son más costosos y de composición muy variada. Son esencias, como ya le mencioné, muy concentradas, y es ahí donde tenemos a los aceites esenciales. Su característica es un pomo muy oscuro, en donde va a impedir que la luz haga su descomposición de estas sustancias. Los artificiales se obtienen por enriquecimiento de esencias naturales, con uno o más componentes. También se preparan por mezclas de varias esencias naturales extraídas de distintas plantas, como mezcla de esencias, como por ejemplo las rosas, el geranio, los jazmines. La esencia de anís enriquecida con anetol es una esencia artificial. Aquí tenemos un ejemplo. Las artificiales se mezclan, por ejemplo, la mandarina enriquecida con el limón y con la naranja, y da un aroma más cítrico. Las sintéticas son mezclas de diversos productos obtenidos por procesos químicos. Son más económicos que los anteriores y por lo tanto se utilizan mucho en la preparación de sustancias aromatizantes y saborizantes. Aquí tenemos un ejemplo, las esencias de vainilla que tenemos todos en casa. Esencia de limón, esencia de fresa. Por ejemplo, tenemos este aromatizante de ambiente con la esencia de hierba luisa. Tenemos aquí una colonia o un spray aromático que también está hecho pero de naranja. Realmente todos estos productos, según su clasificación, vamos a tenerlos a la disposición de cada uno de nosotros, solo que hay que saber usarlos. Algunos nos servirán para la parte médica, en forma de terapias alternativas, otros como saborizantes en nuestra cocina, otros como aromatizantes, otros como aromatizantes personales, las fragancias, pero todos no son de mucha utilidad, ya sean en la industria, ya sean en forma natural.